en este momento, hermanos. Dios, no hace falta que os levantéis. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que nos has dado la luz del Espíritu para que nos asista en nuestros trabajos y vengamos a comprender lo que te agrada. Envíalo también sobre nosotros esta tarde, para que descubriendo cuál es su voluntad, sepamos cumplirla con tu ayuda, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues la primera palabra que yo os quiero decir es muchísimas gracias por la invitación al consejo y muchísimas gracias a vosotros por vuestra paciencia para conmigo, porque mis límites ya los conocéis de sobra. Cuando haya que buscarme para predicar no hay ninguna dificultad, pero cuando haya que buscarme para exponer o para decir algún asunto en el que yo tenga que estar un rato sentado y tenga que poner, aunque sean unas cuantas líneas en un papel, pues entonces ya es más difícil por las ocupaciones de todos los días. Así que de lo que vamos a hablar esta tarde va a resultar más que familiar y conocido para todos vosotros. Pero siquiera que oigamos por dónde va este asunto, porque en lo que se trata de la moral y en lo que a la moral se refiere, pues es una de las cuestiones más complicadas y más conflictivas que tenemos hoy. Ya verás, a pesar de parecer de tan tamaña obviedad, una cosa que es obvia para todos los hombres. La opción fundamental y la opción fundamental de los cristianos. La primera palabra que tendríamos que decir era, mira, esto de la moral, lo de la moral ¿para qué vale? Lo de la moral, ¿por qué es? ¿Por qué tiene que haber moral? ¿Y qué diferencia hay entre moral y ética? Porque cuando vosotros y yo hemos estado en los institutos, todavía la alternancia religión era ética. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? ¿Y cuál es? Pues todo depende de la definición de hombre que cada uno de nosotros tenga propuesta. Como yo soy del curso, yo terminé el bachillerato e hice el primer año de COU, fue en el año 75. Fue la primera promoción que hizo ya COU. Acabó el PREU e hicimos COU. Como entonces todavía la religión formaba parte de los currículum de cualquier estudiante y era una asignatura habitual entre nosotros, pues en COU, además de las pruebas de matemáticas y las pruebas de lógica y las otras pruebas, sabéis que siempre en la universidad ponen mucho empeño en aquello de que se sepa expresar, que sepa razonar un asunto, que sepa dar razón de lo que razona. Y nos pusieron una redacción. Y la redacción de aquel año, en la parte que a mí me correspondía, era la siguiente. ¿Las vías del tren le dan libertad al tren o se la quitan? Y cada uno de nosotros tenía que razonar si las vías del tren le dan libertad al tren o si las vías del tren se la quitan. Evidentemente todo depende del sentido de libertad que tú tengas. Si evidentemente partes del principio de que la libertad es hacer cada uno lo que mejor le venga, poniendo como límite lo que le venga al que está enfrente, pues vista la cosa así, las vías del tren limitan su libertad porque le condicionan a ir por este camino y solo por este camino. Deberíamos dejar que el tren fuera por donde mejor le pareciera, con no involucrarse en la dirección del que viene confrontado contigo, pues que el tren vaya por donde le parezca. Pero si tú partes del principio de libertad o de la definición de libertad que todos aprendimos de los tiempos desde Santo Tomás, no es la libertad otra cosa más que la capacidad para elegir entre muchas opciones aquella que te lleva de manera más directa al final al que tú quieres llegar. Así que verás, si yo quiero ir a aquella puerta, la del fondo, pues naturalmente puedo ir de muchas maneras. La libertad es esta capacidad que tenemos para elegir el camino, pero hombre, por inteligentes y por ser humano, lo normal es que elijas el camino más corto. El camino más corto del ferrocarril para llegar a su final son los raíles. Por consiguiente,
dependiendo, y si tú miras la libertad como esa capacidad para elegir por muchos caminos el que te lleve antes al sitio donde quieres ir, los raíles del tren no le quitan libertad al tren, sino que se la dan para llegar más fácilmente. Pues eso es lo que hace que haya diferencia entre ética y religión. Mira, la religión entiende que la moral es el camino más fácil para que el hombre llegue a su fin, que es Dios. El fin del hombre es Dios. Nosotros estamos hechos para llegar a Dios. El destino de la humanidad entera es alcanzar aquella paz. Ética es aquel compendio de las virtudes o de las costumbres o de los modos con los que otros hombres, sin tener que tener a Dios como referencia, han organizado también la vida. Hombre, y también son caminos, al final le llevará a ellos, pero son otros caminos y otras posibilidades. Pues cuando nosotros aquí hemos cogido la palabra opción fundamental, estamos hablando de el camino más cierto y más corto para llegar al fin último del hombre. Y en ese sentido, esta sería la base de toda moral, la base de la moral cristiana. Saber cuál es nuestra decisión primera, saber cuál es nuestra opción fundamental. ¿Cómo haremos terminar el tiempo de Navidad para que todavía yo me exprese un poco mejor y vosotros me entendáis también? Mira, hemos terminado el tiempo de Navidad. Hemos visto a Jesús hecho niño. Ahora es muy fácil entenderle. Ahora no hay nadie que no sea de la Navidad. Todo el mundo es de la Navidad porque la Navidad tiene tal fuerza que se hace propaganda por sí misma. No os asustéis mucho si hay gente que se opone a la Navidad y que no la quiere. No lo van a conseguir. La Navidad tiene tal fuerza que se hace viva por sí misma. Ella sola es capaz de mover los corazones de los hombres. ¿Por qué? Pues porque el Dios en el que todos creemos o muchos creemos, ahora se ha hecho un niño. Y ahora a Jesús es muy fácil acercarte a él, hablar con él, darle un beso, como con todos los niños. Es la gratuidad del niño y del cariño de un niño. Y en estos días de la Navidad, ¿os acordáis que hemos ido recordando, mira, estas 4 o 5 cosas que hasta que Jesús no apareció en la tierra, nosotros no sabíamos valorar suficientemente? Hay 4 o 5 cosas que tenemos de parte de Dios, que Dios ha puesto en nuestros corazones y que las teníamos, pero no las valorábamos suficientemente. El día de Navidad, en las misas del día, ¿os acordáis que leímos el prólogo de San Juan? Al principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Segunda cosa de la palabra. Por medio de la palabra se hizo todo lo que existe, y sin ella nada de lo que existe fue creado. Tercera, la palabra se hizo carne y habita entre nosotros. Muchos la rechazaron, pero sigue viviendo entre nosotros. Y la cuarta, estos que admiten esta palabra tienen la posibilidad de llegar a ser hijos de Dios. Y cuando escuchábamos el relato de la palabra, aquel día de Navidad entendíamos que, oye, pues yo no me había dado cuenta de el valor del regalo que Dios me ha hecho dándome a mí también palabras, porque tú y yo también podemos decir palabras. Lo bonito de cada hombre es que nos podemos comunicar con los demás porque decimos palabras. Y todos tenemos la experiencia de cómo la utilizamos. Ya os acordáis. No hay arma que sea más mortífera que la lengua o la palabra del hombre. De modo que con una palabra puedes matar la esperanza, la expectativa, la ilusión y puedes hacer el daño más inmenso del mundo con tus palabras. Otras veces, con una buena palabra, diciendo bien dicho lo que quieres decir, haciendo que tus palabras se parezcan a esta de Dios, que existía desde el principio, es el mismo de siempre, que ha dado la vida, que está entre los hombres. Toda palabra que fomente lo bueno ayuda a los demás a crecer y a vivir. El primer regalo que tenemos de Dios es la palabra. Y ese domingo intermedio entre el día de la Navidad y el día 1 celebrábamos el segundo regalo que tenemos. A esto se oponen muchos hombres hoy. Todos los de las ligas LGTB y todos los de otros planteamientos sobre las familias dicen que esto no es así. Pero vosotros y yo lo hemos oído siempre, lo reconocemos porque es don de Dios. Ese domingo celebrábamos la Sagrada Familia. Y por consiguiente entendíamos que el segundo regalo que Jesús nos ha hecho ha sido darnos a conocer que Dios es
una comunión de personas, una familia de 3 personas distintas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven unidos entre ellos por el amor desde toda la eternidad. Que por eso cuando vino a la tierra eligió para hacerse hombre entre nosotros una familia. Y que tu familia y mi familia no son apéndices nuestros. No es algo de lo que podemos prescindir, no son secundarios en nuestra propia vida. Tú eres el que eres gracias a tu familia. Tu familia no es una carga, tu familia es el mayor regalo que con la palabra ha podido Dios hacerte. Otros ya sabéis que dicen que la familia es una institución del Imperio Romano, que nosotros la hemos heredado, que nos ha dado por darle carácter religioso y que nos ha dado por decir que se puede vivir sin familia y pueden vivir tranquilamente sin familias. Bueno, pues luego a los hechos es a los que nos remitimos. Tú y yo, que tenemos la mentalidad que tenemos y también la tienen que respetar los que nos miran, ¿te acuerdas que cuando hemos encontrado a una persona un poco áspero de carácter, una persona que ha sido un poco más agresivo para decir las cosas o para vivir en medio de los demás, siempre le hemos disculpado diciendo, es que se crió sin su madre, es que se quedó muy chiquitillo, huérfano, y el pobre mío, perdónale, hombre, porque él no sabe. Y claro, para ti, para mí, tu madre y tu padre han sido siempre de tu padre y de tu madre. Acuérdate, en las bodas de Caná, si era para Jesús importante que la Virgen, que no dejaba de ser una mujer, y yo creo que muy parecida, como todas las madres del mundo se parecen, si en eso son iguales todas las madres. A mí en las bodas de Caná se me ocurre muchas veces, o se me ocurre que me parece a mí, que utilizó la Virgen con Jesús ese mismo gesto que tu madre ha utilizado muchas veces contigo cuando iba a ir de visita. También Jesús fue de visita. Estaba en las bodas de Caná. Él donde los chicos y los hombres. Ella donde estaban las mujeres. ¿Y cómo le dijo desde aquí, desde donde estaban las mujeres, a él que no tenían vino? Con los ojos, con los ojos. La madre y el hijo se entendían perfectamente con los ojos. El hijo le contestó, acuérdate, mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Ahora, en la nueva traducción que nos han hecho en los libros litúrgicos, han puesto una frase que a los andaluces nos ofende terroríficamente. Contesta Jesús diciendo, mujer, ¿eso que va conmigo? ¿Eso que va contigo? Y la Virgen entonces hizo exactamente lo mismo que tu madre te hacía a ti cuando iba a ir de visita. Que no te tenga que mirar, Vamos a ir, pero que no te tenga que mirar. Y tú te olvidabas de lo que te iban a mirar o que te iban. Total, que cuando empezabas a meter la pata, desde donde estaba, hacía tu madre esto. Y ya sabías tú perfectísimamente todo lo que se te estaba diciendo. ¿Veis? Lo de la familia es tan importante como para reconocerte en los gestos de tus padres, como para saber que lo tuyo es que es definitivo. Lo mismo le hizo la Virgen a Jesús. ¿Que qué va esto contigo o que a nosotros? Mira, haced lo que aquel chaval os va a decir, acercaos y preguntadle qué tenéis que hacer, e inmediatamente los sirvientes hicieron lo que Jesús le había dicho. También para Jesús su madre es importantísima, definitiva. Mira, hoy hemos leído otra propuesta de la opción fundamental, ahora os la recuerdo un poco más adelante. Mira, pero para que veáis lo de la familia y lo de Jesús y la Virgen. Claro, vosotros y yo, la mitad de lo que tenemos es de tu carne y de tu sangre, la mitad de tu madre, pero la otra mitad de tu padre. Jesús es que todo lo que tenía de hombre es de su madre. Su carne, su sangre, sus ojos, la boca, la manera de ser, la manera de funcionar. ¿Verdad? Quiero decir que viendo a la Virgen, está viendo perfectísimamente a Jesús, que es su hijo, porque es que son dos trozos exactamente iguales. Jesús no tiene de los hombres, de ningún padre de la tierra tiene nada, porque apareció en el seno de su madre milagrosamente concebido y por consiguiente todo lo que tiene de hombre es de su madre. No hay dos personas que más se parezcan, ni dos almas que sean más semejantes, y todavía la relación la tenemos que entender mejor. Jesús, cuando empezó su predicación, sabéis vosotros que hizo una especie de... se vino desde Nazaret a Cafarnaúm. Alquilarían una pequeña vivienda o una pequeña casa y allí estaba la casa de Jesús.
y con él se vinieron a vivir los primeros discípulos. El escándalo de aquella casa es que allá había mujeres, entre otras su madre, que estaba con él. No la dejó nunca sola, sino que donde estaba Jesús estaba la Virgen. Y por eso el Evangelio, cuando te refiere quiénes vivían en la casa de Cafarnaún, te dice siempre que la Virgen estaba también allí, igual que estuvo en Pentecostés cuando nació la Iglesia, estuvo en el comienzo de la predicación evangélica. Es decir, que la familia para vosotros y para mí no es un añadido ni es un apéndice, y por consiguiente es también fundamental en nuestra vida. El comportamiento de lo nuestro tiene mucho que ver con lo que estoy haciendo con mi familia y con lo que está pasando con aquellos con los que vivo. Y el día 1, antes de bendecir los sacerdotes haciendo la señal de la cruz, ¿cómo bendecíamos? Porque la cruz hasta el siglo IV, cuando Santa Elena la descubre, pues la cruz nosotros no la utilizábamos, ni nombrábamos mucho la cruz, ni nadie hablaba mucho de la cruz. Las primeras representaciones que hay en las catacumbas de Jesús, os acordáis que es como el buen pastor. Y hasta una representación de la Navidad que también tenemos, Jesús siendo un niño sentado en los brazos, en las piernas de la Virgen, pero no aparece el crucifijo ni aparecen los crucificados hasta que se encuentra milagrosamente y empieza a promoverse el culto a la cruz. Y los sacerdotes, ¿cómo bendecíamos? Pues seguramente heredaríamos aquella bendición que en el libro de los Números está dicha para Aarón y sus hijos. ¿Os acordáis que el día 1 de enero la leemos en la primera lectura? Dile a Aarón y a sus hijos, así dice el Señor. Esta es la fórmula con la que bendecirás a los israelitas. El Señor te bendiga y te guarde, vuelva su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te conceda la paz. Esa misma fórmula, como San Francisco de Asís no era sacerdote, la utilizaba él como diácono que era para bendecir a sus hijos, y la han heredado siempre los franciscanos. Así que los franciscanos tienen la fórmula de bendición de San Francisco, que no es otra más que el libro de los Números. El Señor vuelva su rostro sobre ti y te conceda su favor. Y en el rostro, la cara. A vosotros y a mí nos ha quedado otro tercer trozo de nuestra opción fundamental, sin la cual tú y yo no seríamos. Porque a ti y a mí nos han enseñado que en todas las personas está Dios, que el sitio donde le encontramos es en el otro, que el lugar donde Dios existe es en el que está conmigo y por consiguiente las caras de los demás no son secundarias, sino que la cara de los demás es para ti, para mí, la mejor manera de encontrarnos con Dios y de encontrarte contigo mismo. Te acuerdas de tu padre perfectamente. ¿Dónde has estado? Y en cuanto tu padre te veía bajar los ojos, sabía que le ibas a engañar. Y por consiguiente que no ibas a decir la verdad. Y te acuerdas que te decía tu padre, levanta la cara, mírame a la cara, que ¿dónde has estado? Y ya mirando a los ojos de tu padre, tú no eras capaz de mentir, sino que el camino de la paz es ese, cuando tú ves en la cara de los demás el rostro que Dios tiene. Con la mala cara que yo tengo, pues Dios también está en tu cara. Con las malas caras que me ponen los demás cuando yo llego, pues en las caras mal puestas de los demás también está Dios. Y ese día a mí me gusta mucho porque el Papa Pablo VI unió las dos cosas, la paz y la Virgen. Y es que sé bien que no sé si él lo haría por eso. El caso es que, pero bueno, ¿y todas las caras de los gaditanos donde se ven juntas? El padre Cue, que era el otro predicador célebre, ¿os acordáis que para explicar el misterio de la redención utilizaba una imagen que hemos aprendido de los médicos y de las medicinas? Dicen que cuando nos estamos muriendo, en el alucinamiento ese de ya ver que te vas o no, si te das cuenta, si no te das cuenta, nosotros eso no lo sabemos describir. El caso es que eso sí lo vemos, a la medida en la que somos mayores, te acuerdas más de lo de ayer que de lo de ahora. De modo que si te preguntan por cosas de ayer las recuerdas perfectamente, pero ya lo de hoy no lo recuerdas. Y dicen que en el último momento, como si fuera una película muy rápida, pasan los fotogramas de tu vida por delante de ti. Pues aprovechando esa imagen, el padre Cue decía que Dios nos ha perdonado en Cristo de la siguiente manera. Cuando su Hijo en la cruz
levantó la cara hacia el cielo para decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, en la cara de Jesús, en el perdón que nosotros tenemos todavía hoy en imagen, mira, fuimos pasando todas las caras de todos los hombres y Dios nos perdonó porque lo pedía a su Hijo, las caras. Bueno, pues todos nos podemos ver en la Virgen y la cara de la Virgen es la que mejor retrata todas las caras de todos los hombres. No me quiero alargar mucho, pero esta anécdota me tenéis que dejar que la cuente, que está sembrada. Día del Corpus. El itinerario del Corpus a mí no me gusta nada, porque pasamos por dos calles que son las más feas de Cádiz, a mi modesta opinión, que es la calle Cardenal Zapata y la calle, no sé, una que hay de Cardenal Zapata hasta la Candelaria. Físimo. El caso es que el paso de la patrona allí no cabe. Pasa muy justo, muy bien. Pasamos la primera puertecilla y está un matrimonio y se meten los dos a la puerta así y le dice la mujer al marido, santíguate que cuando pase el paso no te da tiempo, que no cabe, que no puedes levantar la mano porque te da en el hombro, o sea, vamos a santiguarnos ya ahora que viene. Pasamos por allí como podemos y cuando llegamos a la esquina de Cardenal Zapata hay otra gaditana con una señora que había venido de fuera. Paran el paso después de haber pasado la primer trozo de la calle y dice la otra señora, oye, qué grande es. Ayer cuando salía de Santo Domingo, como nos tocó verla un poco de lejos, se ve que se quedaron en la calle Plocia al verla salir de la casa y era muy chiquitín, vamos, que la veía yo más pequeña, yo no creía que era tan grande, pero qué bonita es y qué alta. Y dice la gaditana, mi madre me tenía dicho a mí que la Virgen del Rosario tiene la medida de la mujer gaditana. Eso es. Pues acertó tu madre en la definición, porque en la Virgen nos podemos ver todos nosotros, así que la patrona, la nuestra para nosotros y la de los demás para los demás, la Virgen tiene la medida de todos los hombres. Mira, cada uno de nosotros tenemos una medida y un patrón en el que medirnos. Cada uno en la cara lleva la estampa de Dios y todos nos podemos ver retratados en la Virgen. Primer día del año, por eso para ti, para mí la Virgen no es secundaria, la Virgen no es después de, la Virgen está al lado de Jesús y forma parte de tu vida exactamente lo mismo que tus padres. Yo no me haría sin la Virgen y supongo yo que eso mismo podemos decir vosotros y yo. Por eso fue tan insultante lo de ayer. En la misma puerta de la Basílica Macarena, aquellos que acudieron a protestar por la Constitución del Parlamento la insultaron con esas palabras que ahora se están inventando contra la Virgen y para insultar a la Virgen. A la Virgen no la insultan, quiero decir, nos insultan a nosotros porque menosprecian el papel de María en nuestras propias vidas. Corro enseguida, que al día siguiente fueron los Reyes Magos. Y por consiguiente, miran tu acción fundamental, qué sencillo y qué bien te han enseñado otra idea que forma parte del paisaje de tu vida. Dios es Dios de todos los hombres. Mira, de todos, de los negros también. Cuando decimos los negros, lo decimos tan cariñosamente como siempre. En el coro del Santo Sepulcro de Jerusalén, Martín dicen eso que está en todos los coros de todos los ortodoxos. En el coro de los ortodoxos colocan ellos en el centro del coro, igual que nosotros tenemos el facistol para leer. ¿Os acordáis del aparato grande con las 4 caras para poner los libros corales? Los ortodoxos tienen en el centro del coro, o adelantado o atrasado del centro, una especie de bloque de piedra partido en 4. El caso es que cuando vamos al coro del Santo Sepulcro en Jerusalén, cuando te enseñan el coro, te dicen, este es el centro del mundo, este. Igual que el kilómetro cero de Madrid. No señala en la Puerta del Sol el kilómetro cero, el inicio de todas las radiales en España, pues eso es. Este es el centro y efectivamente está Jerusalén en el centro, por eso es allí pasa algo, es una ciudad especial porque allí pasa algo y lo que allí pasa no lo sabemos explicar, pero aquello le pasa algo, es como nuestro Cádiz, algo pasa aquí y es que estamos en medio del agua y nosotros somos confluencia de algo pasa. Aquel es el centro de 3 continentes, Europa, Asia y África. Todos los hombres que no conocen a Dios le pueden buscar por la naturaleza. El que no, verás,
Eso de ser ateo es que es un poco una imbecilidad, con perdón, para los que se confiesen ateos. Porque es que contemplando la fuerza de la naturaleza, mire usted, esto lo habrá hecho alguien, o no mira usted nunca las flores o el mar, pues alguien habrá hecho esto, alguien habrá por detrás. Todos los hombres, incluso aquellos que buscan a Dios en la fuerza de la naturaleza, las estrellas, pueden dar con él, porque Dios es Dios de todos los hombres, no es de unos pocos, ni es más de unos que de otros. Y lo bonito de ese día es justamente eso, la universalidad de la salvación. A ti y a mí esa idea nos resulta tan sumamente familiar que tú y yo tenemos excluido de nuestro vocabulario la palabra gentil y la palabra infiel. Nosotros no llamamos infieles a nadie, ni nosotros hemos dicho nunca gentiles a nadie, porque Dios es Dios de todos los hombres. Nosotros, cuando nos encontramos con los que no creen, nos nace en el corazón espontáneamente el deseo de dárselo a conocer y de hablarle de Dios, pero no lo último. Total, que el tiempo de Navidad ha sido la explicitación de cuál es el fin último de los hombres, lo que dice la verdad, llegar a Dios. ¿Y cómo se llega a Dios? Y te ha dicho el tiempo este en el que terminamos. La palabra, la familia, la paz y la Virgen, la universalidad de la salvación. Vale. Los que hayáis ido a misa hoy, hemos leído cómo lo cuenta el evangelista Marcos. Marcos no dice nada de la infancia de Jesús, nada. Sino que tú abres el evangelio de Marcos y Jesús empieza predicando. Pero enseguida que te cuenta Marcos cómo empezó a predicar, hay una escena o hay un pasaje que son 10 versículos muy breves en donde se te cuenta la jornada de Cafarnaún. Y la jornada de Cafarnaún dice lo siguiente. Había llamado ya a Pedro y a Andrés, los dos primeros. Pedro y su hermano Andrés. Un poco más adelante, en el borde del lago, se encuentra a Santiago el Mayor, el que tenemos enterrado nosotros en España, y a Juan, que era un chiquillo cuando Jesús le llamó, y Juan se viene con él. Y aquella noche, o aquel día, se vienen a Cafarnaún y entran en casa de Simón y de su hermano Andrés. Y le dicen que la suegra de Pedro está gravemente enferma, tiene fiebre, está en la cama, la tenemos ahí. Jesús, en vez de decir, pobrecilla, pues ya le quedará poco, se acerca a ella, la levanta, se le pasa la fiebre y le dice a ellos, dejadla que nos sirva. Se puso a servirles. Seguramente a la mujer se le vendría cayendo la sopera, se le cayó la sopa, volcaría un plato, pues como todas las personas mayores. Eso a Jesús le da igual. Así que verás, deja a la suegra de Simón, la levanta de la cama y la deja que le sirva. Inmediatamente, cuando se hace un poco más tarde, sale a la puerta y habían traído a la puerta muchos enfermos y los endemoniados. Acuérdate de lo de los endemoniados en los tiempos del Señor. Endemoniados eran dos grupos de personas. Uno que todavía hoy tenemos entre nosotros. Hay mucha gente endemoniada hoy porque ellos viven apartados de Dios, pero no lo saben. No se dan cuenta. ¿Te acuerdas cuando las prostitutas, dicho con todo el cariño del mundo y sin querer que salga de aquí, quieren hacer un sindicato diciendo que lo suyo es una profesión? Hija de mi alma, lo tuyo no es ninguna profesión. Lo tuyo es aquella pregunta que también era de redacción en COU y de redacción en el bachillerato. Dice el catecismo esta pregunta, ¿cuándo se hace la señal de la cruz? Ramón, y contestábamos todos los españolitos. Al levantarse, al acostarse, al salir de casa, al empezar a comer o al empezar cualquier obra. Si no decías obra buena y te quedabas en obra, te preguntaban, ¿el ladrón que va a robar, antes de empezar a robar, tiene que hacer la señal de la cruz? El hombre va a robar y, como has dicho, que antes de hacer una obra hay que empezar se santigua el hombre, y te contestábamos todos, mire usted, robar no es ninguna obra, ni buena ni mala, es que eso no es ningún oficio, ni es, pues lo otro lo mismo. Así que endemoniados son todos aquellos que viven en el mal para ellos, que el mal principal es el que se hacen ellos, que tienen que vivir víctimas del mal. Y
no se dan cuenta, lo suyo creen que es un oficio. También hay gente dedicada a la droga y al tráfico de la droga y los pobres creen que son también oficiales en ese sentido. Este es oficial de primera, porque ha pasado más kilos. Es que eso no es ningún oficio. Los endemoniados. Y los otros endemoniados son los enfermos que más llaman la atención ayer y hoy, que son por las personas esquizofrénicas y las personas epilépticas. Un chavalillo, como los que andamos en la enseñanza, estamos acostumbrados, a lo mejor tiene lo de la oye, y están los compañeros, para eso son... Empieza a darle el brote y en cuanto que lo ven, pues naturalmente lo de la mano y lo sujetan y saben cómo tienen que reaccionar los niños. Pero claro, ves una persona desarmada, sin saber lo que le está pasando, sin saber cómo vive. Un epiléptico es, ayer y hoy, una de aquellas personas que cuando no se sabía nada de este tipo de enfermedad, pues naturalmente creían que es que el demonio había tomado cuerpo en él y había pasado a la vida de él. Cura a todo tipo de endemoniados. Por la noche se retira a orar, él solo. Y cuando los discípulos se dan cuenta que se ha ido, salen en su busca, le encuentran y le dicen que te está buscando todo el mundo, vente. Pues hay poca gente, verás. Aquí podemos nosotros hacer, en poco tiempo podemos conseguir que tú seas el más célebre y el más famoso. Y le dice el Señor, vámonos ya a otro sitio, a predicar, que yo para eso he salido. ¿Te acuerdas? Así que Marcos, la opción fundamental de Jesús, que los otros evangelistas, especialmente Juan, con la palabra, Mateo y Lucas, que han contado con la Navidad, él te lo cuenta en la escena y en la casa de Cafarnaúm. Cura a los ancianos. Pues fíjate tú, los ancianos. ¿Qué problema tan grande les estamos causando a todos los ancianos? Cuando era un asunto que teníamos resuelto todas las familias, porque los ancianos estaban cada uno en su casa con su familia y no había problema. Pues ahora son un auténtico problema. De tal manera que en esa opción fundamental y en esa línea de la opción fundamental de Jesús, que atendía a la suegra de Simón, la dejaba que le sirviera y estaba con ellos y no pasaba absolutamente nada, pues digo, le causará mucha extrañeza cada vez que tú y yo decimos, como yo ya la veo venir, yo ya no voy a esperar a que me lleven, sino que voy a tener la maleta preparada y viendo ya el asunto, pues antes de causarle problemas a nadie, yo me quito del medio y me voy a la residencia porque no tengan que pasar un mal rato de llevarme. Un lío, el de los ancianos. Exactamente igual que el lío que tenemos con los endemoniados, los enfermos de psiquiatría y los que viven en el pecado. Otro lío con ellos, porque lo que estamos haciendo muchas veces es apartarnos de ellos, quitarnos de ellos, retirarnos de ellos. Así no se les puede ayudar, ¿eh? Ni así se atiende a los ancianos, ni a los enfermos tampoco. Luego no rezamos. ¿Y por qué es tan importante rezar? Pues porque para Jesús, la idea que tiene de Dios es que era el motor de su vida. ¿Y qué era lo que Jesús pensaba de Dios? En la carta a los Hebreos, ¿te acuerdas que tiene esta expresión? Cuando el Hijo entró en el mundo, dijo, tú no quieres sacrificios ni ofrendas. Entonces yo digo, aquí estoy, para hacer tu voluntad. Aquí estoy yo para hacer tu voluntad. No quiere sacrificios ni quiere ofrendas. La relación con Dios no es de traerle nosotros cacharros, ¿eh? Mira que tenía que ser lo del templo de Jerusalén, ya eso va a ser imposible, eso ya no lo van a volver a hacer más. Porque fíjate tú que el templo de Jerusalén tenía 3 cosillas que llamaban mucho la atención. Una, el ambón desde donde permanentemente se estaba leyendo y explicando la ley de Dios. Permanentemente. El Antiguo Testamento se leía en aquel ambón y había un sacerdote predicándolo. Y a los que en ese momento la devoción les llevaba para escuchar, se iban a aquel ambón. Estaba el altar de los sacrificios, que es imposible hoy rehabilitarlo por la mentalidad de hoy. En el altar de los sacrificios, ¿te acuerdas qué era? Tú traías un cordero. El sacerdote o el levita que le ayudaba, si el cura ya era muy viejo, degollaba al cordero. Todavía los corderos están quietos. Pero una cabra o una vaca, ahora tú degüéllala. Tienes que sujetarlo. Con la sangre del animal
se cogía un vasito de la sangre del animal. El resto de la sangre caía por un agujero que había en el altar y salía a la Gehenna, aquel valle de la muerte, porque como por allí pasaba toda la sangre, las moscas y la muerte, allí eran lo más habitual. La sangre caía por el agujero. Con la sangre que habían apartado, el sacerdote entraba detrás de la cortina del templo, y en el detrás de la cortina había una especie de cuadrado pequeño. En el interior del cuadrado estaba el arca de la alianza, y dentro del arca de la alianza las 2 tablas de la ley de Dios. Junto al arca de la alianza, el candelabro de los 7 brazos. Él no entraba, porque a ese recinto solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, nada más. Entonces, con la sangre aquella, lo que hacía era tocaba con los dedos en las paredes de aquel cuadrado que se llamaba el Santísimo del Templo. Y saliendo fuera, con los mismos dedos, tocaba a la persona que había hecho la ofrenda. Y así, Dios contigo hacíais alianza, la alianza de sangre. Eso lo he conocido yo todavía en mi pueblo, ya eso no se puede hacer. Pero cuando no había manera de firmar, pues igual que los musulmanes tienen la costumbre, han comprado esto, inmediatamente se descalzan y tiran en medio de la finca que han comprado las babuchas. Eso cuando vayáis y se pueda ver, empezar a más de curioso. Así que entre los dos apalabran, me vas a vender aquella finca, vale. Discuten y cuando ya han llegado a un acuerdo, el que se ha quedado con la finca se quita sus babuchas y las tira. Y cayendo la babucha en medio de la finca ya es tuya y para siempre. Pues cuando no se podía firmar, lo que hacían era que con una aguja se hacían una aguja, principalmente los gitanos y la venta con ellos. Mira, se hacían una especie de agujerillo en el dedo con una pinza que había igual que ahora para pinzarte a ver si tienes azúcar. Y con la sangre juntaban las 2 sangres. Y aquello era alianza de sangre para siempre. Pues eso era el altar de los sacrificios. Y luego estaba el tercer altar para los más repipis, bueno, repipis, que le daban repeluco aquello de los bichos, y qué de bichos y qué de sangre aquí. Y lo que hacían era ofrenda de incienso, y era un pebetero gigantesco y estaba ardiendo. Aquello era vistosísimo. Pues tú no quieres sacrificios ni ofrendas. Entonces yo digo, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. ¿Y qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues lo dice Juan en su Evangelio. Esto es lo que Dios quiere, que todos los hombres se salven y vengan al cumplimiento y vengan al conocimiento de la verdad. Lo que Dios quiere es esto, que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Y por eso en Jesús la idea que él tiene de Dios es de un padre que vela por sus hijos y que quiere para sus hijos lo mejor. Un padre. ¿Cómo vamos de tiempo? 37 minutos llevamos. Entonces vamos bien. Espérate, que es que te tengo que contar, porque de Dios hay unas cuantas ideas que además, como hoy vamos y venimos con los aviones, las estamos exportando y no dejan de ser curiosas. Todo el mundo hindú y todo el mundo budista, principalmente los hindúes, los budistas menos porque la gente de Buda, ahora que los vemos en todos los escaparates, se está poniendo de moda, ya los ángeles no. Ya la gente ahora, el Solves, que la prima de Solves. Solves nos tenía resueltos todos los problemas de regalos en un momento, porque ibas y a cualquier, ahora que viene el homenaje de Martini, que le comprabas un ángel, el Solves. Ibas y te comprabas un ángel y quedaba bien, pero Solves ya no está. Bueno, pues ahora cualquier escaparate de tiendas donde vas buscando ángeles, ya no hay ángeles. Ahora hay budas, ¿te acuerdas? Todos chiquitillos, la más de graciosos. Te parecen hasta simpaticotes. Bueno, Buda no tiene ninguna idea de Dios. El budismo de Dios no dice nada. Porque dijo Buda, y él piensa que, mire usted, Dios, si existe, pues muy bien. Y si no existe, pues muy bien también. Porque yo ya veo aquí en la tierra que a Dios le importamos muy poco. Porque es que no te ayuda en nada, ni te resuelve nada. Que está allí, pues ahí está muy bien. Aquí lo que hay que buscar es un camino para que los hombres sean felices. Y el camino que él propone para que los hombres sean felices es matar las pasiones. Mira, que no sientas ni padezcas un trozo de carne, como él, pues no le está viendo. Mira, pero vamos a ver, Dalai Lama, usted que vive allí en el Himalaya a 14 o 15 bajo cero,
¿usted no tiene frío? Y dice el hombre, pues no me he dado cuenta. Oye, ya han llegado a tal estado que efectivamente están desvestidos y ellos no saben que no tienen frío, ni calor tampoco. Mira, hombre, que llega ahora carnaval. Bueno, están los budistas, mira si ha llegado la cosa aquí, que están como los gaditán, con perdón, algunos de nosotros. Ha llegado la Navidad. A ver si se vaya la Navidad también. ¡Qué altura! Yo ya deseando que se pase la Navidad. ¿Vale? Llega el carnaval. ¡Uy, qué de piojos! A ver si se vaya uno de los piojos. ¡Qué asco! ¿Cómo se pone la ciudad? Llega la Semana Santa. ¡Uy, los penitentes abren la acera y no me gustan los... Bueno, pues diga usted que le gusta. No le gusta nada. Nada. Porque cuando llega a la playa tampoco le gusta la playa, pues usted dirá que le gusta. Matar las pasiones es que no te guste nada, que no te impaciente nada. Ese es el camino del budismo. Quitar cualquier pasión para que tú seas feliz. Perfecto. Pues fíjate tú, la felicidad de no tenerte nada, ni de encontrar nada, ni de hacer nada, ni de saber nada. Pero los hindúes tienen una idea de Dios que es... Dios es una especie de... Mira, para que tú me entiendas, como el aire o como la atmósfera... Está presente en todo. Todo es de Dios. Y esa idea la hemos transportado nosotros. Y así hay gente que confunde a las personas con los perros. ¡Ay, mi perro! Mi perro yo le tengo que enterrar porque irá al cielo de los perros. Mire usted que no hay cielo de perros, que los perros son perros nada más. Que no hay más que... Bueno, pues es que como Dios está en todo, igual que aquellos creen que está principalísimamente, se manifiesta en el río Ganges. Y por eso ellos bajan a bañarse al río Ganges para empaparse de la energía de Dios. Y cuando se mueren, nosotros el Puente Carranza, pues ellos es al río Ganges. Queman los difuntos y los echan al río Ganges para que vayan a Dios. Nosotros eso lo hemos visto y hemos dicho, ¡uy, ya está! Mi abuelo al Carranza. Y le llevan al Carranza, ¿ves? Dios es una especie, yo te lo chigoteo para que tú me entiendas. Es una idea peligrosísima, porque al decir que Dios está en todo, te igualan, ellos no tienen concepto de personas. Y para ellos da lo mismo. El árbol, mira si da lo mismo, que el otro sitio donde Dios más se manifiesta es en las vacas. Y sabéis que para ellos son animales sagrados, de modo que no se puede tocar una vaca. Y ya... Pero mire usted, valdrá una persona más que la vaca, no, eso es para ustedes. Pero nosotros, la idea de que Dios está en todo y lo ve todo y está en todas partes. Para el mundo musulmán, Dios es el Todopoderoso y por consiguiente ha hecho para los que le son fieles un paraíso lleno de cosas. Este es el intríngulis de la perversión de esa religión. La perversión de la religión musulmana es que ellos creen que el cielo tiene cosas. El cielo que tú y yo esperamos no tiene nada, ni cuerpos. Mira, pero nada es nada. Vas a estar tú solo y pelado. Quiero yo decir que como no va a haber cuerpos, pues ya no hay rivalidades. Mira este que gordo está, mira este que flaquillo se encuentra. Nada. Las personas van a ser sin nada para que así no haya rivalidad ninguna. Bueno, pues ellos creen que el paraíso está lleno de cosas. Cuando luego algunos vengáis a Tierra Santa, lo más dramático de la Tierra del Señor, igual que cuando vayáis a América y vayas a ver a los indios que están en las reservas. Los norteamericanos han hecho las reservas para los indios. Yo estuve con Miguel de la Cuadra Salcedo en aquella parte de las Bajas Californias, en California, y fuimos a ver a los indios, verás tú, un grupo de ellos. Claro, están allí en sus reservas, los tienen así en una especie de reserva, siguen vistiendo como vestían, aquí comiendo como comían y vamos los demás a hacerle fotos. Pues cuando vamos a la Tierra del Señor, el día que bajamos desde Jerusalén hasta Jericó, vamos pasando por la carretera que ahora está hecha en el desierto. Entonces aquello era un carril para ir en el desierto. Y te vas encontrando con los beduinos. Lo mismo. Los beduinos, con el calor tan inmenso de un mes de julio, 4 chapas de un bidón que se han encontrado, cada hombre tiene tantas mujeres cuantas pueda comprar, la mujer se compra con las cabras o con cualquier cosa de esas que una mujer pues vale un coche o vale una cabra o lo que yo pueda comprar. Cada uno tiene tantas mujeres cuantas pueda comprar.
Y allí los tienes en medio del desierto, efectivamente, ya pasamos los demás y les hacemos fotos. Pues si a esa criatura le dices que cuando se muera va a ir a un sitio donde va a haber mucha agua, cuartos de baño, mucha comida, grandes motos y muchas mujeres, pues naturalmente se mata por la idea esa de Dios, el Todopoderoso, que pesará las almas al final de la vida y que nos dará el paraíso a los que le seamos fieles. Pues se matan por ser fieles con esa promesa. Los judíos, pues es que es un pueblo que mira que son grandes y que han sido grandes, pero es que fíjate tú la idea obcecada que tienen. Dios es Dios, pero es solo de nosotros. Es el Dios de nuestro pueblo. De tal manera que si tú te haces de nuestro pueblo, pero mira, hombre, no comprendes que a mí me gusta la idea de Dios que tú tienes, pero yo que me gusta también ser de mi pueblo. Es que yo no puedo renunciar a... No, eso no. No. Dios es Dios solo de nosotros. Yo soy el que está con vosotros, pero con vosotros es con ustedes solos. Y aparece Jesús y les dice, pero hombre, mira, ni Dios es una energía, ni Dios se puede confundir con un camino para la felicidad, sino que Dios es el Padre de todos los hombres que no quiere para sus hijos más que lo mejor. Y ahora, lo mejor de Jesús. Mira, en la línea fundamental y en la opción fundamental que él ha hecho de valorar las palabras, de valorar la familia, de valorar la universalidad, del regalo de Dios como Padre, ahora, ¿en qué consiste lo que tengo que hacer? Y para tener yo esa misma opción, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y para que tú y yo lo entendamos rapidísimamente, te dice el Señor, abandonar el yo y empezar a funcionar con el tú y con el vosotros. Ya está. Para conseguir tener una opción fundamental y un eje en vuestra propia vida que se parezca al mío, lo más importante es que abandones el yo. El pronombre personal de la primera persona tú no lo utilices nunca. Que en tu cabeza y en tu corazón siempre esté en nosotros. Lo que le pase a los demás, lo que sean los demás y lo que tengan con los demás, lo que tengan los demás, eso es lo que a mí más me preocupa. No lo mío, sino lo vuestro. Por eso el cariño y el amor entre nosotros se llama caridad. Y no es la caridad otra cosa más que ponerte siempre en el sitio del otro. La caridad y la misericordia van siempre unidas, porque la misericordia es ponerte en el sitio del otro. Pero tú antes de juzgar al otro o de decir del otro, tú ponte en su sitio, hombre. Juan Carlos, Martín, al Consejo Local de Hermandades y Cofradías, muchos hermanos y hermanas nuestros lo tienen como su enemigo, a batir. Pero no le habéis votado vosotros. Sí, pero hay que batirlos. Pues vaya, pero si los habéis votado vosotros, bueno, pero aunque los hemos votado nosotros, hay que ir a por ellos. Ah, pues ya está. Pero mira, hombre, esto de, por ellos, ¿en qué opción tuya entra? Quiero yo decir, ¿esto dónde lo has leído tú? ¿Dónde lo has vivido? ¿Dónde lo has visto? Tendrás que ir a decirle, mira, a mí me parece que lo que estáis haciendo no lo estáis haciendo bien, yo no te voté para esto, yo creía cuando te voté que te voté, pero hombre, a por ellos, eso de la por ellos, es que ni es de nosotros, ni entra en nuestra propia vida. El camino más corto para tener una opción como la de Jesús es siempre la caridad, el hacer por los demás. ¿Y el pecado? Pues mira, es que, verás, yo me preguntaron, ¿os acordáis vosotros con los signos de la Iglesia? Hay que tener hoy con ellos mucho cuidado, porque como la gente está muy desinformada, fíjate tú, en cuanto un chiquitillo de los nuestros entra a la Iglesia y le dices tú, oye, ¿eso que Jesús tiene aquí puesto en la cabeza, eso qué es? Y dices, los cuernos. Los cuernos. No, hombre, no, pero los cuernos, ¿eso dónde has aprendido tú la palabra los cuernos? ¿De dónde has oído eso de los cuernos? Bueno, pues, ¿te acuerdas que hubo unos años en los que se planteó si el Cristo de la Buena Muerte tiene que tener potencias o no tiene que tener potencias? Los tres cuernos se llaman las potencias y significan el alma humana. El hombre tiene tres capacidades que los animales no tienen: memoria, entendimiento y voluntad. En Jesús había dos entendimientos, el de hombre y el de Dios. No es el entendimiento otra cosa más que la capacidad para relacionar ideas. Mira, si tú ves allí humo, no tienes que llamar preguntando, oiga usted,
está subiendo de por allí una cosa, así que veo yo, ¿eso qué es lo que es? Sino que tú espontáneamente dirás, ahí hay fuego, ahí hay que están quemando algo. La relacionar ideas es el entendimiento. Y la voluntad es la capacidad de amar u odiar a Dios y a tus semejantes. Odiarlos quiero decir en eso de apartarme de ellos. Decididamente me aparto, la voluntad. En Jesús hay dos voluntades también, la humana y la divina. Pero no hay más que una memoria, porque Dios todo lo vive en un eterno presente. De modo que Dios no tiene memoria. Para Dios no hay ni ayer ni mañana, todo es hoy. Jesús tenía una memoria. La muerte, las tres potencias en el Cristo, en Jesucristo, representan el alma humana del Señor. ¿Te acuerdas que el Espíritu Santo forma en el seno de la Virgen el cuerpo de un hombre, Jesús? Y a ese cuerpo, desde el primer instante, se une un alma humana, el alma humana del Señor, con su memoria, su entendimiento y su voluntad. Muy bien. Cuando le ponemos las tres potencias, estamos haciendo una especie de confesión de fe. Mira que el que estás viendo morir por ti es un hombre como tú. No digas que tú no lo puedes hacer, porque él es exactamente igual que tú. Tiene una misma alma, igual que la tuya, y es igual que tú. Como la muerte es la separación del alma y el cuerpo, pues entonces, cuando Jesús aparece muerto, mejor es quitarle las tres potencias, porque ya es que no tiene alma humana. Dios no muere. La parte que Jesús tenía de Dios, la unión entre Dios y él, eso no murió, Dios no, pero el hombre se murió, se separó su alma de su cuerpo. ¿Le puedes quitar las potencias? Déjaselas. Porque es que Santo Tomás dice, digo ahora con lo del pecado, ustedes y yo, ¿por qué pecamos? Porque tenemos mucho tiempo, Ramón. La mejor manera para apartarse del pecado es no tener mucho tiempo para tú. Jesús no pecaba porque es que no le daba tiempo. No pecaba porque era bueno, pero además es que no tenía mucho tiempo. Mira, dice Santo Tomás, que el pecado es, oye, una cosa que te entra a ti, una tontuna que te entra a ti, por la que alguna de las potencias de tu alma desaparece. Unas veces no relacionas eso con lo malo y baja el entendimiento. Otras veces no relacionas eso con lo que ya te pasó, que ya te pasó. ¿Te acuerdas del sofocón que te llevaste hoy? Pues no te acuerdas. Y baja la memoria. Y otras veces eres tan flojo que dices tú, pues yo sé que está mal, pero mira, lo voy a hacer. De todas formas, luego voy y confieso. Y baja tu voluntad. ¿Te acuerdas que a Moisés se le ponen solo dos potencias? Dos. ¿Te acuerdas de Moisés? Solo tiene dos. Porque le faltó memoria. El día de Masá y de Meribá no tenían agua y le dice el Señor, coge el bastón milagroso que yo te di, golpea la roca. Y Moisés se quedó mirando el bastón. Oye, ya había visto el tío que con el mismo bastón había golpeado el agua del mar y se había abierto el mar, que el bastón es que ya le conocía el de sobra. Pues nada, se queda mirando el bastón y dice, quedándole con esto a la piedra. Enseguida, y le dice el Señor, que también tú te vas. Bueno, pues dale a la piedra, que ahora va a salir el agua, pero además vas a ver la tierra prometida, pero no vas a entrar allí. Y como pecó, le ponemos solo dos potencias. Así que Jesús muerto puede tenerlas, porque mira, también es una manera de decir que nunca pecó y que en él el pecado no apareció nunca precisamente porque vivía más para los demás que para él mismo, porque en la raíz de todos los pecados está el egoísmo. Eso de que no tenía tiempo es una manera muy gaditana de expresar aquello de como vivía para los demás. En Jesús es que no cabía por voluntad el pecado, pero tampoco cabía porque vivió siempre para los demás. Pues ya termino. Y nuestras cofradías, ¿cómo podíamos reorganizar la opción fundamental? ¿Qué podríamos hacer ahora que estamos aquí de todas nuestras cofradías? Pues mira, ya te acuerdas tú que como yo tengo que explicar muchas veces por qué los dominicos estamos en Cádiz. El primer dominico que apareció por Cádiz apareció en el año 1627. Hasta 1627 vendrían a algo, pero no había por aquí frailes. ¿Y a qué vino? Que los morenos, los esclavos negros, que se quedaban aquí, algunos de ellos, los que veían así más habilidosillos para
Ahora han quitado, José Manuel, la casa de cabrón. ¿Te acuerdas que en el barrio, como la palabra no puede ser más insultante por él, le pusieron la casa de la Torre del Reloj? Así que en el barrio de Santa María, ¿te acuerdas que hay una casa que tiene un mirador? Y hay un reloj de arena, estaba un reloj de sol, y acostumbraron al vecindario a llamarle la casa del reloj. Eso se llama del reloj, era de cabrón. Y cabrón era un tratante de esclavos tan dañino, por eso esa palabra no la podemos utilizar nosotros, a los gaditanos se nos puede decir cualquier cosa, pero cualquiera le dice a nadie cabrón. Era tan dañino que cuando traía las partidas de esclavos cogía 10 y directamente delante de los demás con un cuchillo le abría el vientre y le decía a los otros: ¿has visto lo que le ha pasado a este? Como intentes escaparte te hago lo mismo. Y el hombre cogió tan mala fama que cuando se murió, la familia puso un reloj en la puerta, en la torre mirador de su casa para que se olvidara aquello. Bueno, pues a los que veían ellos un poco más habilidosos los dejaron aquí. Y entonces les permitieron una cofradía. Digo que la opción fundamental en cada una de las cofradías empezaría hoy rehaciéndose si rehiciéramos nuestros orígenes. Pero nosotros, ¿para qué estamos? Mira para lo que estábamos. Ahora no sé yo ahora sí sé para lo que estamos, pero que convendría recordar para lo que estábamos, verás para lo que estábamos. Aquellos, era muy importante el director espiritual porque todos ellos con sus pequeñas cuotas, ¿te acuerdas que mantenían una especie de seguridad social para nosotros? Pensiones para nosotros y hasta el entierro para nosotros. A pesar de ser esclavos, tenían algo de dinero y el dinero querían que se guardara exactamente para aquella finalidad. Y mandan que se venga, piden un fraile a Sanlúcar y viene el padre Luis Castella. En el convento compran la parte que da a Santo Domingo, la cuesta de Santo Domingo. Compran 2 casitas, ahí se queda el capellán y la Virgen, que no sabemos si estaba en el Rosario o estaba en San Juan de Dios, se la llevan allí. Y así aparecieron los frailes por aquí hasta que en 1635 hacen el convento. El origen de las hermandades era una especie de seguridad social privada. No era privada porque no dejaran a los demás. Era para ampararse, era para favorecer la fraternidad, era para atenderse. Y por eso a mí me parece que nuestra opción fundamental, en aquello del nosotros antes que el yo, deberíamos de recuperar el sentido de la caridad, pero con nosotros mismos. Así que verás. ¿Habrá cofrades en nuestra cofradía que estén muy necesitados? No sé. Pues eso es lo que no puede ser. Tendremos que plantearnos el vocal de caridad que en primer lugar se entere a ver si va a haber alguno de nuestros hermanos, los de nuestra nómina, los que están con nosotros, los que pagan su cuota. Hombre, y eso tampoco es tan difícil, no es una acción tan difícil. Segunda cosa, se retiraba muchas veces el Señor a rezar él solo. Yo creo que hemos perdido todos los cristianos el sentido de la oración. ¿Y cómo se hace oración? Pues la oración que mejor la dirigían y los que mejor la organizaban eran los jesuitas. ¿Por qué te acuerdas que la oración falla si tú te pones en presencia de Dios y empiezas a preguntarte ¿quién es Dios para mí y quién soy yo para Él? No te preguntes eso, que eso no llega a ningún sitio. Tú más bien pregúntate, ¿qué podría yo hacer por Dios y qué debería Dios hacer por mí? ¿Eso de dónde se lo han sacado los jesuitas? Porque cuando el Señor se encuentra con el ciego Bartimeo, ¿os acordáis del ciego Bartimeo? Ciego de nacimiento. Y el pobre, claro, preguntaba como todo el mundo. Mire usted, los demás ¿por qué ven y yo por qué no veo? Todo el mundo ve y yo no veo, pues no te creas tú que no me ha tocado a mí. Y los que pasaban por el borde del camino le daban 3 soluciones. Pues mira, Bartimeo, a lo mejor tú no ves porque tus abuelos hicieron algo mal hecho y los hijos de los gatos cazan ratones. Estás pagando el pecado de tus antiguos. Y decía el hombre, pero bueno, vamos a ver. ¿Y qué culpa tengo yo de lo que hiciera mi abuelo? Yo tengo culpa de lo que hiciera mi abuelo, pero toda la vida vamos a estar con el abuelo y lo que hizo el abuelo. En el bautizo de los chiquitillos, a las madres de ahora, como el cura se le ocurra decir, tu niño ha nacido en pecado original, se puede formar una en el bautizo de las de categoría. Porque la chiquilla te pregunta, pecado original, ¿qué es lo que es?
El pecado original es el que heredamos de nuestros primeros padres. ¿Y cuál fue el heredado? La desobediencia. Y mire usted qué culpa tiene mi niño de que los primeros desobedecieran. Mi niño, ¿qué culpa tiene? ¿Ve? Segunda. Le decían los demás, pues hombre, a lo mejor los más fervorosos así. A lo mejor has nacido ciego porque como Dios más quiere a sus más amigos, como te quiere mucho, a lo mejor te está pidiendo que seas ciego. Y el tercero, que era el chufleta, pues pasaba por ahí, si a ti te va bien, picha. Yo no sé tan bien tú, Bartimeo, ¿qué te crees que es ver? Si ver es, si no es nada. Mira lo bien que te va, te ponen ahí y todos los días, menudo jornal le recoges ahí de limosna. Como empieces a verlo, vas a perder el jornal. Más vale que te quedes ciego. Y claro, pasa Jesús y le dice Jesús, ¿y qué quieres que haga por ti? Esa es la pregunta de toda la oración de las cofradías y de los no. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas algo? Porque si no le manifestamos que necesitamos, es que no nos va a ayudar nunca. Pero a ti, ¿qué te hace falta? Y este ámbito de la oración, como Jesús se retiraba muchas veces para estar solo, no estaba mal que vosotros y yo lo recuperáramos. Era por acrecentar en nosotros esto de la idea de la opción fundamental. Y la tercera, pues son los mayores. Los de San Juan de Dios los llevamos muchas veces al convento, algunas veces si se vienen con ellos los chiquillos de allí de la casa. Y los que más disfrutan no son los mayores. Naturalmente, los que más disfrutan son los más pequeños que se vienen con ellos. Yo creo que en nuestras cofradías teníamos que inventarnos caminos para recuperar a nuestros mayores como el Señor rehabilitó a la suegra de Pedro. ¿Veis? Así que, y ya termino, no es la opción fundamental más que una certeza que anida en el corazón de cada persona por la que yo entiendo que Dios es Padre y los demás mis hermanos. Y desde esa certeza, todos los días, con el cariño y con la caridad, procuro organizar mi vida entera porque yo sé que mi destino es Dios y para Él hemos nacido. ¿Hay algo que me queréis vosotros preguntar? Nadie pregunta. ¿Te da un coraje de esto? Coño, venga quien venga. Viene el obispo y no le pregunta a nadie. Viene el padre Pascual y no le pregunta a nadie. No es que tenemos la opción de aprender. No reírse, que esto es muy serio. Yo estoy yendo a los cursos de formación, ¿os acordáis los mayores? Los hacíamos en la orden tercera. Yo no me acuerdo quién presidía el consejo, José Manuel, quién presidiría el consejo. Mira, Eduardo Domenech, me parece a mí que era uno de los encargados, Eduardo del Nazareno del Amor, era uno de los encargados y los primeros cursos de formación los tuvimos allí en la capilla de la Orden Tercera. Todavía no estaba esta casa, la casa es de los tiempos de Juan Manuel y todavía no teníamos casa. ¿Qué año ha sido el 1627 cuando vinieron los primeros dominicos? Luis de Castenda se llamaba. Luis de Castenda. Bueno, la verdad es que las cofradías somos eso, ¿no? Somos el primer sindicato de la historia, al fin y al cabo. Efectivamente. No, y bueno, y luego después las opciones del culto, ¿no? Y yo creo que en cierta medida los cofrades lo cumplimos, porque por lo menos en Cádiz, en lo que yo sé, lo intentamos llevar la caridad como una bandera. Este consejo lo que ha pretendido desde el primer momento es unificar un poco la acción de todas las cofradías, cada una hace lo que quiere, pero siempre y sin perder el objetivo que lo hacemos porque creemos en un Dios que está allí arriba, ¿no? Porque si no, no sería caridad, no tendría ningún valor, ¿no? Yo lo que digo, Ramón, es ese mismo ejercicio en primer término y los primeros beneficiados nosotros mismos. Me explico yo que eso hay que seguirlo haciendo porque ese es el destino, pero que los primeros beneficiados fuéramos nosotros mismos. Y yo creo que cada junta de gobierno tiene cerca en la junta de gobierno. Es que hoy la pobreza del primer mundo, nuestro, no es solo la soledad, que es la peor de las pobrezas, porque es que el problema más grande que tenemos hoy en Cádiz es muchas personas que están absolutamente solas.
pero solos. Bueno, pues además de eso, el segundo es que por nuestra manera de ser y por nuestro modo de vivir, hasta ahora, como hemos vivido siempre bien, a nosotros nos da muchísima vergüenza decirle a las personas que están con nosotros, mira que a mí que no llego, que me falta esto, que yo no tengo. Y hay muchos